La libertad bajo fianza, también conocida como caución, es el derecho de toda persona procesada por la comisión de un delito a pertenecer en libertad desde el inicio de la investigación en su contra hasta que se dicte sentencia. Con la promulgación del Código Procesal Penal, la libertad bajo fianza solo aplica para los delitos perpetrados antes de dicha reforma, que fue puesta en marcha gradualmente en el país desde octubre del año 2000 hasta junio del 2005, es decir, para los ilícitos tramitados en el antiguo sistema del crimen, donde el juez investigaba, procesaba y dictaba sentencia. Las últimas semanas esta figura judicial se ha tomado la agenda nacional a raíz de la denegación por parte de tribunales de conceder la libertad bajo fianza solicitada por dos acusados. En el siguiente capítulo de nuestro programa En Palabras Simples conversamos con Lamberto Cisternas, ministro vocero de la Corte Suprema, sobre cuándo los jueces rechazan la solicitud de permanecer en libertad bajo fianza. Los saludamos desde el hall principal del Palacio de los Tribunales de Justicia para dar inicio a un nuevo programa de En Palabras Simples desde acá, el hall principal. Ya lo adelantamos en nuestro material introductorio, ese es el tema que andaremos hoy y justamente para eso nos encontramos con Lamberto Cisternas, él es ministro de la Corte Suprema, integrante también de la segunda sala del máximo tribunal. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. No hay por qué, con todo gusto. Ministro, me gustaría partir si nos pudiese explicar el concepto de libertad bajo fianza. Ha estado bastante en la prensa estos últimos días, si nos pudiese explicar en qué consiste este concepto judicial. La libertad bajo fianza es un instrumento procesal del sistema antiguo. Ya no rige en el sistema procesal nuevo. Y consiste en que la persona solicita al tribunal que se le dé la libertad y él paga una fianza que determina el tribunal, que normalmente era o es para los que se siguen, tramitando procesos por el sistema antiguo, en dinero, y pudiera ser también con el respaldo de alguna fianza de otro tipo, hipotecaria, por ejemplo. Lo normal es que sea en dinero y se fija una suma por el tribunal, acorde con la entidad del asunto, con el grado de participación de la persona que está solicitando el beneficio y además con sus bienes. De tal manera que puede ir, ¿no es cierto?, desde 500.000 pesos o muchas veces, mucho menos, a veces cuando se trata de cosas pequeñas, hasta millones. Y eso, fijado por el tribunal, puede ser apelado ante la Corte de Apelaciones, ya sea por la circunstancia de haber dado la libertad bajo fianza o por el monto de la fianza. Y esta fianza, para entender un poco, ministro, se da para la seguridad de los tribunales de que el imputado esté dispuesto a volver a los tribunales en caso de que se requiera? Por supuesto, o sea, la idea es que si a uno le piden, ¿no es cierto?, 5 millones, por decir algo, va a tener interés en concurrir, llegar a las citaciones y esperar el término, ¿no es cierto?, del procedimiento y recuperar su fianza, porque aun cuando sea condenado, si eso sucede, él ingresará a cumplir la pena, si es pena privativa de libertad efectiva, y puede pedir que le devuelvan la fianza. En palabras simples, ministro, ¿podríamos hablar de que la libertad bajo fianza es una medida cautelar actualmente? Es un tipo de cautelar, exactamente, y es justamente para cautelar, para prevenir, para asegurar que la persona va a volver a seguir los trámites del procedimiento. Y si pudiésemos hablar un poco del protocolo cuando se instaura esta libertad bajo fianza en el sistema antiguo. Actualmente lo podemos seguir instaurando siempre y cuando sea el caso antiguo, es decir, donde el juez investiga, procesa y sentencia. Típicamente las causas de derechos humanos se siguen tramitando por el sistema antiguo y ya existe la libertad bajo fianza, pero hay otras muchas causas que también pertenecen al sistema antiguo porque los hechos ocurrieron antes que comenzara a regir el nuevo sistema y también rige allí la libertad bajo fianza. En el sistema nuevo, el sistema de cautelares es diferente, pero hay allí algunos casos en que es posible que la persona pida que se fije una fianza y allí entonces se recurre a ese procedimiento, pero la verdad es excepcional. Hay casos en que no se puede dar por ningún motivo la libertad bajo fianza, por ejemplo, dependiendo de un delito de extrema gravedad u otro ejemplo. Por regla general no hay delitos inexcarcelables. La regla general es que la persona puede pedir su libertad bajo fianza porque tiene ese derecho, ¿no es cierto? Eso es básicamente y dicho simplemente. Sin embargo, en cada caso concreto, como usted dice muy bien, si la entidad es muy grande,
Si son muchos delitos, si la persona está muy comprometida, lo probable es que el tribunal no le dé la libertad bajo fianza, porque la razón para negarlo es que exista peligro para la seguridad de la sociedad, exista peligro para la víctima o exista alguna otra razón justificada para decir que no. Y si evidentemente la persona es claro que se va a fugar, es claro que va a proceder en contra de la víctima, el tribunal se lo va a denegar. Perfecto, ministro. Y también preguntarle acerca, usted lo adelantaba también en su respuesta recién, ¿derecho o beneficio se podría catalogar la libertad Yo bajo diría fianza? que este es más bien un beneficio, es más bien un beneficio. No, porque es facultativo del tribunal y el tribunal va a evaluar entonces las circunstancias de hecho que mencionábamos recién, ¿no es cierto? Tipo de delito, compromiso de la persona en el delito, sus medios económicos, si tiene o no tiene anotaciones pretéritas, todo eso, para decidir si lo concede o no lo concede y además esto en muchos casos, sobre todo en los casos graves, es consultable a la Corte o si no va a ser apelado ante la Corte, entonces yo diría que es típicamente un beneficio. Y esto fue derogado después de la puesta en marcha del Código Procesal Penal. O sea, no rige en el Código Procesal Penal, O sea, sigue rigiendo en el Código de Procedimiento Penal, que es lo que llamamos el sistema antiguo. Y hay algo, por ejemplo, teníamos en el sistema antiguo la libertad bajo fianza, ¿hay algo similar que esté establecido en el Código Procesal Penal? No, porque el sistema de cautelares es diferente. Lo que sí, como le mencioné hace un momento, hay algún caso por allí bastante excepcional en que es posible pedir que se sustituya, ¿no es cierto?, la cautelar por una fianza, pero es una cosa muy excepcional. El nuevo sistema discurre sobre la idea de que la persona debe estar generalmente libre, esperar la sentencia en su casa. La prisión preventiva es una cautelar muy excepcional y existe una gama de cautelares más operativas, el arresto domiciliario, el arresto nocturno, la prohibición de acercarse a la víctima, qué sé yo, desde luego el arraigo, y que generalmente sustituyen un sistema de prisión preventiva y por lo tanto la libertad bajo fianza no existe. Y la persona que solicita esta libertad bajo fianza tiene que estar en calidad de procesado siempre. Tiene que estar en calidad de procesado porque no debería permanecer privado de libertad más allá de 5 días por la detención en el sistema antiguo. Y después entonces o se le procesa con prisión preventiva o se le deja libre. Entonces, la petición de la libertad generalmente es siguiente al procesamiento. Casi llegando al final, ministro, respecto a la libertad bajo fianza, siempre el juez se va a fijar en el patrimonio del imputado en este caso para dictaminar la fianza. Siempre es uno de los elementos que se considera. Perfecto. ¿Algo más que quiera agregar respecto a la libertad bajo fianza en el sistema antiguo? No, porque yo creo que todo lo que usted me ha preguntado ya cubre suficientemente el tema. Ministro Lamberto Cisternas, le agradezco que nos haya acompañado en esta edición de En Palabras Simples. Gracias a ustedes. Y a ustedes los dejo totalmente invitados que nos sintonicen, que vean otros programas de En Palabras Simples, otras notas que también hacemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien y gracias por sintonizarnos.